todo lo que está detrás de eso fundamentalmente es favorecer contratos de empresas ligadas a la firma de Cabo Videopolitán que perteneció al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que mucha gente duda que en realidad él haya vendido esa firma y que no siga procurando negocios para ella porque tiene intereses económicos en la firma. Porque el FEI, el panel del FEI no ha tenido otro remedio que enviar la información sobre Francisco Domenech a los fiscales independientes y en el momento en que ustedes y yo estamos hablando se puede decir a ciencia cierta que el panel del fiscal especial independiente tiene bajo investigación al Chief of Staff, al segundo al mando, al jefe del gabinete de Jennifer González, Francisco Domenech. Toda esta madeja es sumamente compleja, pero yo no me quiero decantar ahora por el análisis jurídico legal porque este es un asunto que se va a tardar por lo menos 6 meses en ser dilucidado, en ser investigado, y si terminase con la erradicación de cargos criminales contra alguien, es un asunto que se va a prolongar su litigio y discusión por años. Lo que quiero que observemos nosotros hoy es cómo estos acontecimientos que he intentado resumirles brevemente han cambiado la dinámica de la discusión interna en el PNP, que hasta ahora se componía de una facción que defendía a la gobernadora y la otra facción es la facción de precisamente esos que dicen este es un gobierno compuesto por corruptos, este es un gobierno compuesto por gente que está enriqueciéndose de la gestión pública, este es un gobierno compuesto por personas que no tienen el interés del partido de por medio, sino el interés económico principal, y hay que limpiar el gabinete, hay que limpiar al PNP de esta gente o esto va a llevar al PNP a la sepultura política y a una derrota aplastante en las elecciones próximas, que yo creo que no están muy lejos de la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Esta semana, que terminaba con un día feriado, pues ha sido quizás una de las semanas más intensas en la controversia que desde hace más de un año va consumiendo no solo al gobierno de Jennifer González, sino al partido que ganó las elecciones abrumadoramente, el Partido Nuevo Progresista. Porque el lunes de esta semana, como ya hemos discutido aquí, y creo que ustedes todos han dado la máxima atención a este asunto, el exsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, refirió al panel del FEI un expediente abultado de instancias en las que recibió presiones de la fortaleza para favorecer procesos de contratación, digámoslo de la manera menos cargada posible, irregulares, en una de las dependencias de ese departamento, que era la oficina de permisos. Y eventualmente esa discusión llevó a una escalada en la controversia entre la Fortaleza y el Senado de Puerto Rico, y además puso en evidencia, ya con prueba constatable, al secretario de la Gobernación y cerebro operativo de la administración de Jennifer González, Francisco Domenech, y ha puesto contra la pared a los organismos de justicia investigativos de Puerto Rico, por lo cual el panel del fiscal especial independiente no tuvo otra opción, como se caía de la mata, que el jueves nombrar fiscales especiales independientes para investigar la querella que originalmente había hecho Sebastián Negrón antes de renunciar a su departamento contra el jefe de la oficina de permisos, pero aderezada con el expediente publicado el lunes por Negrón que involucra al secretario de la Gobernación y a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, en ese tipo de influencia indebida. Todo lo que está detrás de eso fundamentalmente es favorecer contratos de empresas ligadas a la firma de Cabo Videopolitán que perteneció al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que mucha gente duda que en realidad
él haya vendido esa firma y que no siga procurando negocios para ella porque tiene intereses económicos en la firma. Yo creo que eso ya se cae de la mata, ¿no? Que es la gran duda que esto ha traído al proceso. Y entonces el viernes el secretario de la Gobernación contraataca con un acto de lo que en inglés llaman retaliation o de venganza política, de represalia, radicando una querella contra Sebastián Negrón Reichert ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para que se investigue también con evidencia, también con documentación, también con capturas de pantalla, supuestas instancias en las que Negrón había desobedecido instrucciones de la fortaleza para inhibirse de la adjudicación de asuntos de clientes del bufete de su abuelo, el exsecretario de Justicia Héctor Reichert de Cardona, socio principal del bufete Reichert y Escalera, que tiene una división que tramita y procura decretos contributivos para grandes empresas y firmas multinacionales y proyectos de desarrollo en Puerto Rico. Y a la misma vez le adjudica también no haberse inhibido en procesos que involucraban la petición de ayudas por parte de una empresa, propiedad, una pequeña empresa, propiedad de su esposa, para hacer negocios en Puerto Rico. El tipo de incentivos que se le da a los pequeños negocios y a los negocios incipientes. Todo esto se los resumo porque quiero que tengan el contexto. Porque el panel del FEI no ha tenido otro remedio que enviar la información sobre Francisco Domenech a los fiscales independientes y en el momento en que ustedes y yo estamos hablando se puede decir a ciencia cierta que el panel del fiscal especial independiente tiene bajo investigación al Chief of Staff, al segundo al mando, al jefe del gabinete de Jennifer González, Francisco Domenech, por denuncias que pueden muy bien constituir delito bajo las leyes locales y federales. Y están ahora a la espera de lo que haga el Departamento de Justicia con la represalia de Domenech contra Negrón, que eventualmente puede comprometer aún más el criterio independiente del Departamento de Justicia. Los abogados con los que yo he hablado en los últimos días, que incluyen personas que han sido secretarios de justicia, amigos que me prestan su consejo de manera privada para entender estos asuntos, recuerden que yo no soy abogado, me dicen que lo más prudente que puede hacer la secretaria de Justicia ante la querella de Domenech contra Negrón es inhibirse de ella y no realizar la investigación preliminar que bajo la ley del fiscal especial independiente está llamado a hacer justicia antes de referir un asunto al panel, porque es una querella hecha por su superior, por su jefe, por la persona que coordina y da instrucciones al gabinete de la gobernadora desde la fortaleza y que para todos los efectos actúa a nombre y en representación de la gobernadora. Por eso ese referido contra Sebastián Negrón, hecho por Francisco Domenech, aunque se le quiera dar el cariz de una denuncia de Domenech contra Negrón, en realidad no puede haber ocurrido si la gobernadora no ha dado su visto bueno para que el gobierno que ella dirige la emprenda contra el secretario a quien hace una semana ella llamaba la estrella del gabinete y uno de sus mejores secretarios. Toda esta madeja es sumamente compleja, pero yo no me quiero decantar ahora por el análisis jurídico legal porque este es un asunto que se va a tardar por lo menos 6 meses en ser dilucidado, en ser investigado y si terminase con la erradicación de cargos criminales contra alguien, es un asunto que se va a prolongar su litigio y discusión por años, quizás más de un cuatrienio. Lo que quiero que observemos nosotros hoy es cómo estos acontecimientos que he intentado resumirles brevemente han cambiado la dinámica de la discusión interna en el PNP, que hasta ahora se componía de una facción que defendía a la gobernadora diciendo que había que darle espacio a que ella tuviera la gente alrededor que ella necesita, la gente que tiene confianza, y dejarla hacer, dejarla desplegar su gestión de gobierno y no
obstaculizarla como esa facción entiende que ha estado haciendo la facción que comanda el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y toda esa disidencia de Jennifer González que estuvo desde la primaria pasada en el campo contrario, en el campo que entonces encabezaba el gobernador Pedro Pierluisi. Y la otra facción es la facción de precisamente esos que dicen este es un gobierno compuesto por corruptos, este es un gobierno compuesto por gente que está enriqueciéndose de la gestión pública, este es un gobierno compuesto por personas que no tienen el interés del partido de por medio, sino el interés económico principal. Y hay que limpiar el gabinete, hay que limpiar al PNP de esta gente o esto va a llevar al PNP a la sepultura política y a una derrota aplastante en las elecciones próximas, que yo creo que no están muy lejos de la verdad. El tema es que la problematización de esta semana ha cambiado ya esa división y de momento se ha empezado a levantar un consenso generalizado en ambos bandos de que la figura problemática, la figura tóxica, la figura de la que hay que prescindir lo antes posible para que el PNP pueda enderezar el rumbo como colectividad política y como gobierno es Francisco Domenech. Y de momento, gente que ha estado siempre actuando como una especie de voceros o de figuras históricas que han representado a la posición de la gobernadora desde sus aspiraciones en primaria, como Zaida Cucuza Hernández, la expresidenta de la Cámara de Representantes, miren lo que dijo en una entrevista de televisión en estos días sobre la figura de Domenech. Y de todos los que ha mencionado, yo creo que lo que más problema le está causando es la figura de Francisco Domenech. Y al día siguiente de esto que ustedes acaban de ver, apareció quien fue otro de las voces históricas que cuando nadie se atrevía, salvo Ramón Luis Rivera y Ángel Cintrón, salir públicamente a defender a Jennifer González cuando se medía a Pierluisi en primarias y decía y le hablaba a ese grupo, al liderato del partido, alcaldes, legisladores, y decía, ella es la que tiene los votos, ella es la que puede ganar, con ella ganamos y con Pierluisi perdemos. Que fue el mensaje que este grupo le envió a la estructura de liderato intermedio del PNP. Ustedes recordarán que en esa primaria no hubo legisladores con Jennifer González, salvo un pequeño puñado. Y los alcaldes se podían contar con los dedos de una mano. Todo el mundo decía estar con Pierluisi. Cuando eso estaba ocurriendo, otra de las voces que ponía su historial al servicio del ideal de la estadidad y del PNP fue Orlando Parga. Y Orlando Parga, que de un tiempo a esta parte ha comenzado a dar señales de que no está satisfecho con lo que esto se ha tornado, miren lo que dijo en una entrevista al día siguiente de Zaida Cucuza Hernández. No me han hecho caso, yo creo que ya es hora de que Domenech renuncie. La política es percepción y yo no veo forma o manera que él pueda ocupar esa posición y contribuir a que esta administración se estabilice. Como ustedes pueden observar, el consenso de darle espacio a Jennifer González ahora depende de que salga de Francisco Domenech, de que se deshaga de él y cuándo se va a tener que deshacer de él si es que lo hace. Bueno, la gobernadora privadamente le asegura a todos con los que habla, pública y privadamente, que ella está determinada a ser candidata a la reelección. Y lo que Cucuza y Parga están diciendo es que si Domenech no sale del panorama, esas aspiraciones no se van a materializar, porque Jennifer González va a carecer de capital político. Yo, francamente, creo que es muy tarde ya para recoger velas, pero en política lo último que se pierde algunas veces es la esperanza, y muchos piensan que se pueden reinventar. La realidad es que yo creo que ha pasado tanto en tan poco tiempo que la opinión pública ya tiene un juicio formado sobre esas aspiraciones a la reelección de Jennifer González. Pero ese no es el punto. El punto es que el consenso parece ahora estar en ambos lados de la ecuación, en que o sale Domenech o la gobernadora prescinde de sus aspiraciones a la reelección. Y eso es un consenso
que tiene el efecto de dejar a Jennifer González sola en el Partido Nuevo Progresista. No ha salido nadie a defender a Domenech, a defender la gestión de Domenech y de refilón a darle oxígeno político a la gobernadora en esta controversia que ha llegado ya a su punto culminante. Johnny Méndez, el presidente de la Cámara de Representantes, había dicho hace un par de meses, 6 quizás, en una entrevista que le dio al programa Rayos X de Telemundo en los pasillos del Capitolio, que era muy temprano para hablar de candidaturas y que esa era una conversación que se iba a comenzar a tener en el PNP después de que terminara la sesión legislativa de este año, este verano. Estamos a 10 días cuando yo hablo con ustedes de que esa sesión termine. Es decir, el PNP se está preparando para tener esa conversación. Si Jennifer González es viable, si alguien en el PNP es viable o si el daño que esto ha ocasionado va a tener el efecto de virarle la tortilla de un partido que ha logrado ganar las últimas 3 elecciones en Puerto Rico. Y en el preámbulo de esa conversación, el consenso de todo el partido parece ser en este momento que o Jennifer González sale de Domenech o se queda sola. Seguimos mañana.